Hola, buen día. Hoy queremos poner sobre la mesa un tema que muchas veces se menciona en foros educativos, pero pocas veces realmente se profundiza en la realidad de los estudiantes y de las aulas. El empoderamiento de la asignatura, o mejor dicho, de la disciplina de ética, al final de la educación básica. No hablamos solo de contenidos teóricos o de una materia más en el boletín, sino de lo que ocurre realmente en los salones de tercer grado de secundaria. En ese momento es crucial donde los alumnos están a punto de dar un salto a la educación media superior. Para esto tenemos al docente en formación Eduardo, que nos va a compartir un poco de sus experiencias en sus prácticas. También nos acompaña una docente especialista en esta disciplina, la maestra Alexa. Y por último, pero no menos importante, una alumna, Ada Maris, que nos acompaña. Y para esto les voy a realizar una serie de preguntas y nos van a comentar experiencias, conocimientos que tengan y cómo podemos enriquecernos más en esta disciplina. ¿Por qué esta asignatura es clave justo en esta etapa de cierre de un ciclo? Gracias Jime por invitarnos y bueno, considero que es clave porque es un momento de síntesis y crisis. La crisis en el mejor sentido. El estudiante deja atrás su infancia y comienza a construir su identidad propia, a cuestionar normas, a enfrentarse a dilemas sociales como un poco más complejos. Si la ética no se empodera aquí, se reduce digamos que solo a una clase de buenos modales. Se pierde como que la oportunidad de formar una conciencia social. Recuerdo a un autor, Edgar Morin, que dice que educar es enseñar a vivir, y esto implica hoy más que nunca a tomar decisiones éticas, informadas y valientes frente a la realidad y enfrentar desafíos como la desinformación, la discriminación o la violencia. Bueno, ya desde la práctica docente, esa necesidad de profundizar se nota muchísimo. En la secundaria, los alumnos que yo he detectado ya tienen mucho radar en el desarrollo para detectar superficialidad. Cuando la ética se queda solo en definiciones como en un libro de texto, la honestidad, es decir, la verdad, se desconecta un poco de la complejidad, pero van logrando vincular esos conceptos con situaciones de su vida cotidiana. Eso siempre es ser honesto con tus alumnos, que cuando ves a alguien que hace trampa es malo. La clase cobra un sentido urgente y relevante. Ahí es cuando se queda esa materia y se convierte en una herramienta. Es muy interesante lo que nos comparten en estos momentos, como la disciplina de ética en algunos casos y en la mayoría desgraciadamente no tiene el poder que debería y la importancia sobre todo. Para esto les hago una segunda pregunta. Entonces vamos a profundizar un poco más. Si no es solo enseñar contenidos, ¿qué significa realmente empoderar esta asignatura? ¿Empoderar a quién o a qué? Ahora, ¿nos podría compartir un poco más? Para mí, desde mi experiencia en formación, empoderar la ética, ante todo, es darle voz y agencia al estudiante. Como Pablo Freire me recordaba que decía, criticaba aquella educación bancaria, donde el docente depositaba información y los alumnos solo recibían y repetían. En ética, ese modelo es letal. Si el alumno no habla solamente con sus propias palabras,
no cuestiona lo establecido, no reflexiona desde su contexto y no diseña sus propias conclusiones, la asignatura pierde por completo su ausencia transformadora. Empoderar es transferir el protagonismo del discurso del profesor, del diálogo colectivo. Coincido contigo. Añadiría nada más que empoderar la ética es reconocer no solo su estado o su estatus epistemológico, sino que una materia que transmite valores éticos, es una disciplina que forma criterio, porque bueno, esto implica que dentro de las aulas se crea un espacio de diálogo y no solo de como improvisación. No se trata de lo que yo pienso, su profesor o los demás piensen, sino que aprendan a pensar éticamente por sí mismos, con un argumento válido y empatía hacia todos. Bueno, en mi caso como estudiante, la primera diferencia se nota en el ambiente escolar. Definitivamente cuando la clase ha sido solo con dictado o copiar del pizarrón y memorizar para el examen, simplemente eso, se siente como un trámite más, algo muy fácil. Exacto, hasta al punto de aburrido. A eso quiero llegar. Pero cuando el profesor plantea un caso, nos divide en grupos para debatir o nos pide nuestra opinión, esa escucha que nos da el maestro, esa participación, que se note de verdad que se nos está escuchando, que estamos teniendo una conversación verdadera, ahí es cuando sentimos que de verdad importa, que nuestra experiencia de verdad importa y cuenta. Esa clase definitivamente no se olvida. Ok, en este caso hablamos mucho de situaciones que realmente pueden apoyar en la educación. Por ejemplo, muchas veces hablamos del debate, de guiar a nuestros estudiantes, pero aquí la pregunta es, ¿cuáles son estos obstáculos más comunes que identifican para que se dé este diálogo genuino? ¿Nos podrían compartir un poco de estos obstáculos que suelen surgir? Bueno, yo considero que la barrera más grande que se tiene es el miedo a equivocarse, a parecer que no entiende, ¿no? El miedo a ser juzgado por los mismos compañeros o incluso a que le contradigan la opinión y sea como ridiculizado. Lawrence Colben nos enseñó que el desarrollo moral ocurre precisamente al enfrentar los dilemas reales y discutirlos, avanzando en estadios de razonamiento. Por eso, este avance no solo es posible digamos, en otro espacio, es en un espacio seguro, en nuestra aula. Esa parte de equivocarse nos genera un aprendizaje. Si el error se penaliza con burla o con una mala calificación, se cierra esta posibilidad a que sea un diálogo más profundo entre nuestro contexto, nuestro entorno. Bueno, en mis prácticas he visto justo eso, que los alumnos tienen ideas brillantes y preguntas agudas, pero se las tragan y temen a salir del guión, si es correcto o no, temen a equivocarse. Eso empodera la ética, pero también es una tarea emocional. Se crea esa confianza en el que el docente debe modelar de escuela activa, validar cada intervención. Gracias por compartir ideas, es un punto de vista interesante y cortar de raíz para cualquier comentario despectivo. Esto no se trata no solamente de todas las opiniones que sean igual,
válidas en su contenido, sino que todas las voces sean igualmente respetadas por su derecho a expresarse. Exacto, bueno, justamente siento que eso pasa cuando un compañero se ríe de otro justamente por algo que dijo o que no supo explicar bien. Siento que es muy normal entre nosotros que queremos decir algo pero nos trabamos y tenemos ese miedo a que nos juzguen, o cuando el profesor responde solo con un no está mal, sin más, así nada más, uno piensa, ay, ¿para qué hablo? ¿Para qué hablé? Pero cuando el profe dice algo como, a ver, desarrolla más esta idea, o ¿por qué lo ves así? Te hace preguntas, o cuando debates se pone pues intenso, pero al final nos damos la razón por hablar argumentos bien dichos. Bueno, eso anima a participar a la próxima vez. Siento que justamente eso te motiva. Se siente más un espacio cómodo, de verdad, que no solo es pura apariencia. Me parece muy importante lo que ustedes comparten, ya que desde sus perspectivas me pueden dar a entender que es muy importante y sobre todo esencial el cómo lo maneja el docente, porque si bien el miedo a equivocarse es natural en el ser humano, pero también en cómo vamos a reaccionar, tanto el docente e igualmente los alumnos. Para esto vamos a hablar de los valores, ¿ok? El núcleo tradicional de la ética. Para esto les tengo una pregunta muy importante. ¿Por qué no basta solamente con explicar los valores, solamente con definirlos y no basta solamente con evaluar un examen? Bueno, esto se debe porque los valores no solo son conceptos, son prácticas, se llevan día con día. La filósofa Adela Cortina es muy contundente en eso al respecto. No se enseñan valores con discursos vacíos o listados de virtudes, sino con las acciones coherentes y con la creación de ellos por medio de los hábitos. Esta es la famosa ética demostrativa. Si en clase hablamos del valor sobre el respeto, pero yo como docente interrumpo a mis alumnos, no considero sus tiempos o pues ridiculizo esos pequeños errores, pues el mensaje como tal, el real y el que debe de llevar una potencia, los alumnos lo reciben al contrario. El respeto es un discurso como que hipócrita en esa situación. Entonces debe de haber una coherencia y eso es el mejor currículum que nosotros podemos aplicar. Yo desde mi práctica como docente de formación, ese fue mi mayor aprendizaje, ya que la ética nos enseña en la forma en cómo corregimos una tarea, cómo resaltas los errores o valoras el esfuerzo, en cómo corriges, no sé, una grosería o así, o valores el esfuerzo, en cómo mediante un conflicto entre alumno impones una sanción o facilitas un diálogo separador, en cómo manejas tu propio error, tienen la razón o me equivoqué, corrijámoslo juntos. Esos gestos, esa performance ética empodera la asignatura mucho más que cualquier definición como la memorización. Los alumnos aprenden bien un modelo actuar ético. Bueno, justo como estudiantes nos damos cuenta cuando un maestro es justo de verdad. Bueno, no es el que aplica un reglamento fríamente, porque pues muchas veces aparecen muchas situaciones que pues no se contemplan en ese reglamento, todo frío. Entonces es notorio cuando escucha las dos partes, cuando de verdad se escucha, se trata de entender y decides con equidad.
cuando ves esto, aunque te sancionen, aprendes de eso, o sea, de verdad sabes que te escuchó, entendió y obviamente si necesitas una sanción si hiciste algo, pero pues con eso aprendes. Te da un ejemplo de cómo querer ser. Esto te marca más que leer 10 veces pues justamente un reglamento de qué es la justicia. Es más que nada esa empatía que se tiene, esa escucha. Entonces creo que es lo más notorio y es lo que más notan los alumnos. Hoy en día en la disciplina de ética es importante retomar los valores, pero sobre todo que realmente el docente dé el ejemplo. Posterior a esto, vamos a hablar de un tema que es muy lamentable, pero que se da en escuelas en cualquier nivel educativo, y vamos a hablar de un ejemplo concreto: el acoso escolar, o también conocido como bullying, ¿ok? Es una realidad, sí, fuerte en secundaria, sí, también. Y para esto la pregunta es: ¿qué papel puede jugar una ética empoderada frente a esto? ¿Cuál es el papel? ¿Nos pueden comentar un poco? Un papel absolutamente central y proactivo. Una ética empoderada no se limita a decir que el bullying está mal, enseña a identificar las microagresiones, a nombrar las emociones, la vergüenza, el enojo, la impotencia, pero lo más importante es dotar de herramientas, le quita la carga de causar al que sufre y a transformar en el que pida ayuda. Esto enseña a definirse, no significa replicar la violencia, sino que conocer tus derechos, articular tu voz y buscar redes de apoyo, transformar la víctima, potenciar un sujeto con agencia, y a los espectadores en aliados potenciales. No se complican solos con ser silenciosos. Totalmente de acuerdo contigo, Eduardo, porque la UNESCO insiste que en la educación para la ciudadanía y los derechos humanos es como esa piedra angular para prevenir la violencia escolar. Una ética empoderada proporciona el lenguaje para entender el abuso como una vulneración de los derechos, y la conciencia para reconocer la dignidad propia y ajena, y las herramientas dialógicas que se pueden realizar para poder actuar. No es solo como que el parche reactivo, es una como una vacuna, una inyección cultural en la que se construye día a día dentro del aula, y discutiendo estos como casos, creando el role playing y estableciendo pactos de convivencia desde dentro del aula, para que después sean como aplicados en nuestros entornos y contextos diferentes. Bueno, desde adentro es así. Cuando solo te dicen no al bullying, piensas, sí, ya lo sé, pero en ética analizas un caso real y discuten lo que harían o cómo te sentirías. Ves que molestan a alguien en redes o porque a veces la gente se suma a molestar. Entiendes los mecanismos, y cuando entiendes, sabes que lo que te hacen pues no está bien, y que no está bien estar solo. Es más fácil es más fácil quedarte callado, pero sabes que en
en la materia de ética hay un espacio donde puedes hablar de esto y te van a tomar con seriedad, te van a escuchar, porque justamente de eso se trata esta materia. Muy interesante lo que nos comparten. Hoy en día el acoso escolar es una problemática que se puede dar en muchas escuelas. Ya a diferencia de esto, vamos a ir con otro tema, ¿ok? Esto nos lleva a un tema íntimamente ligado, la disciplina. ¿Cómo ha cambiado la concepción de la disciplina y qué tiene que ver la ética? ¿Nos pueden compartir un poco sobre esta relación, cómo se liga, cómo se vincula? Sí, anteriormente estaba muy marcado el tradicionalismo a que la disciplina solamente era como sinónimo de obediencia y castigo. Hoy pedagogos como Philip Murray nos dicen que la disciplina se debe de construir desde el sentido y la corresponsabilidad. La ética es fundamental aquí y ayuda a entender la razón de ser de las normas. No es solo que copies no es solo de que no copies y ya te castigo, ¿no? Sino que no copies porque eso vulnera tu honestidad, desvaloriza como ese esfuerzo de que tú te ganes como que esa calificación y genera como esa desigualdad. Se pasa de la imposición a la construcción colectiva de un marco de convivencia con sentido. Justamente de lo que estabas platicando, yo recuerdo que en mi adolescencia imponer reglas sin diálogo, una batalla perdida, genera resentimiento, pero cuando las normas del salón se reflexionan y acuerdan al junto desde un marco étnico, ¿qué necesitamos para sentirnos seguros y cómo respetarnos entre sí? Cómo comprendernos. Para lograr eso, los estudiantes pasan a ser sujetos pasivos de la norma a ser garantes activos. La disciplina deja de ser externa y se internaliza en un pacto étnico. Después de escucharlos, me quedo tanto con las ideas, tanto de docentes, pero también de alumnos. Tanto los docentes tienen estas limitaciones al hablar de ciertos contenidos de la disciplina, específicamente de formación cívica y ética, porque pues en ocasiones podemos hablar un poco más y se puede salir de nuestras manos, pero también por otro lado el alumno quiere saber más, quiere investigar, tiene la curiosidad de hacerlo. Ahora sí, para cerrar este diálogo y hacerlo un poco más enriquecedor, ¿qué idea se llevan cada uno sobre lo que significa empoderar la ética? ¿Nos podrían compartir los tres? ¿Qué ideas proponen? Para mí, empoderar la ética, en el fondo, es empoderar al estudiante como sujeto moral, formando personas no solo informadas, sino críticas, autónomas y comprometidas con la sociedad. Bueno, pues yo considero que no nada más es lo teórico, el discurso teórico, sino que la ética se demuestra con coherencia y acción. El aula debe ser el primer espacio donde se representen estos valores como la justicia, el respeto y que el diálogo y dentro del aula se forme el diálogo que queremos pues construir como sociedad. Vale. Bueno, justamente creo que nos ayuda a decidir mejor, incluso cuando nadie nos está viendo. Es como una brújula interna que construimos entre todos en clase, y que justamente como lo dice, esto lo vamos a llevar a sociedad. Entonces creo que es muy importante. Gracias a los tres por estas reflexiones tan necesarias.
Recordemos a nuestra audiencia que empoderar la asignatura de ética al final de la educación básica no es solo un capricho o una obligación, es en realidad en el espíritu de la nueva escuela mexicana empoderar a los estudiantes para la vida, para una vida consciente, digna y en común. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.